Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando cuál es la acción del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia. Y decíamos cómo el Catecismo, queriendo explicar lo más pedagógicamente posible esta acción, la divide en 4 partes. El Espíritu Santo prepara a recibir a Jesucristo, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, y hoy nos toca la tercera parte. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Así, mañana lo completaremos con la explicación, si Dios quiere, el Espíritu Santo nos da la comunión con Cristo. El tercer aspecto es muy importante. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Y esto lo dice después de haber hablado de que lo recuerda. Sí, lo recuerda, pero recordar las cosas, mientras que permanezcan en el pasado, no nos satisface plenamente. A veces incluso un recuerdo del pasado lo que nos hace todavía es abrir más la herida. Nos remite a la nostalgia, cuando uno recuerda tiempos pasados, ¿no? Que ya no pueden volver, tiempos pasados en los que se realizaron momentos, ¿no? Momentos maravillosos, los recuerda y sufre porque entiende que pertenecen al pasado y no pertenecen al presente. Por lo tanto, recordar cosas maravillosas, pero que están allí en el pasado, en cierto sentido, no nos consuela, sino que todavía nos abre más la herida. Uno quisiera estar allí y no puede estar allí, ¿no? El recuerdo, sin más, no es consolador para el hombre, porque el hombre no se consuela con momentos grandes en el pasado, no se consuela con eso. Él quisiera estar allí y no puede estar allí, está aquí. Bueno, pues esto es precisamente lo que la liturgia nos salva, ¿no? de esa impotencia que tiene el hombre, recordando momentos maravillosos que la ley humana, la ley de la carnalidad, ¿no? Pues no nos impide disfrutar plenamente, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, cuando alguien recuerda un momento maravilloso, pues que vivió con su familia, ¿no? Con su marido, sí, pero su marido ya no está, no está aquí físicamente presente, con lo cual la ley de la carnalidad, de la temporalidad, pues sí, le trae un recuerdo muy precioso, pero después se queda desconsolado, porque dice, bien, pero aquello pasó y ahora estoy yo aquí solo, ¿no? La ley de la carnalidad, de la temporalidad, no nos consuela el recuerdo, no nos consuela en absoluto. Casi, a veces, hasta nos abre más la herida. Bien, pues entonces vamos a ver cómo la liturgia no únicamente nos recuerda, sino que nos actualiza. Esto es muy importante. No es lo mismo el deseo y la realidad. Y es que el Señor nos da el don de que el deseo se haga realidad. No es lo mismo el recuerdo y la presencia. Y es que el Señor nos da el don de que el recuerdo se haga presencia. Bien, fijémonos pues en este punto, en el 1104. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten
en cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Esta es el gran anuncio de la fuerza de actualización que tiene la liturgia. Cuando nosotros decimos memorial, la palabra memorial nos puede traicionar, porque, nosotros por memoria entendemos un recuerdo del pasado que no va más allá. Pero la palabra memorial en la liturgia significa otra cosa. No solo es recuerdo de algo pasado, sino que es también el hacer presente por la fuerza, por la acción de la gracia, el hacer presente ese recuerdo. Eso, no mejor dicho, no el recuerdo, sino eso que estamos recordando. Hacerlo presente por la acción del Espíritu Santo. Esto supone una acción del Dios Todopoderoso, que trasciende el tiempo y trasciende la historia. Porque Dios es eterno, esto es posible. Porque Dios está más allá del tiempo, es esto posible. Dios trasciende el tiempo. Para Dios, hace 1000 años es hoy. Para Dios, dentro de 1000 años es hoy. O sea, Dios es atemporal, Dios está fuera del tiempo, Dios está en la eternidad. Por eso Dios puede actualizar en este momento, puede hacer totalmente presente pues la acción de su gracia, de los hechos de la salvación de hace miles de años. Dios, por ejemplo, en la Sagrada Eucaristía, hace presente la entrega de Cristo al Padre en el Calvario. Y esto solamente es solamente es posible, primero por la eternidad de Dios. Por la eternidad de Dios. Segundo, también por la omnipotencia de Dios. Porque en Dios, la palabra es eficaz, la palabra casi se identifica con la obra. En nosotros, la palabra y la obra son dos cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Yo creo que no hay refrán más falso en el refranero castellano que ese que dice querer es poder. Hombre, ya se entiende la buena intención que pueda tener ese refrán, ¿no? La buena intención de intentar que utilizar todo el potencial de la fuerza de voluntad que pueda tener el hombre, ¿no? Intentar motivarlo, sí, tendrá buena intención el refrán, pero vamos a ser claros, querer no es poder. Y decir no es hacer. Bien, ¿por qué? Pues porque precisamente el hombre por sí solo es totalmente limitado, y así como tiene unos deseos que son muy ambiciosos, sin embargo nuestras obras, nuestras capacidades son bien limitadas. Por eso el don de Dios viene a hacer en la liturgia que la palabra se realice, que la palabra no sea únicamente una manifestación de un deseo, sino que Dios por su poder hace que esa palabra sea eficaz. Igual que a Jesús le dicen, cuando estaba allí dormido en la barca, Señor, que perecemos, no te importa cómo esta tempestad está a punto de tragar esta barca, y Jesús se despierta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Y entonces Jesús manda calmar la tempestad y su palabra la calma. Y entonces dicen, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que transforma una palabra en la calma de la tempestad? ¿Cómo es posible que su palabra tenga esa eficacia? Bueno, pues eso mismo ocurre en la liturgia. En la liturgia vemos que la palabra es eficaz, que cuando la Iglesia dice, esto es mi cuerpo, o envía tu espíritu para que este pan y este vino sean, o sea, verdaderamente lo sean, después dice, esto es mi cuerpo. Y cuando la Iglesia dice, yo te perdono tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo, tus pecados han sido perdonados, es decir, la palabra es eficaz. Esta es la fuerza, esta es la gracia, ¿no?, de los sacramentos, que por el poder de Dios, la palabra se identifica con la obra, con el hacer.
Aquí sí que querer es poder. Aquí sí que la palabra se identifica con la obra, por el poder de Dios y por la eternidad de Dios. Hablar, por lo tanto, de que en el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo supone decir dos cosas que nos tienen que encuadrar la exposición que hoy queremos hacer. Primero, que Dios es eterno, y como Dios es eterno, Él es capaz de traer lo que para nosotros ocurrió hace 3000 años al momento presente, como si estuviésemos nosotros asistiendo a lo que ocurrió en el Monte Calvario, porque Dios está fuera del tiempo. Y en segundo lugar, Dios es omnipotente y nos hace participar, ¿no? Nos da ese don de su omnipotencia en la liturgia. Y en la liturgia participamos de alguna manera, ¿no?, de esa omnipotencia de Dios cuando la Iglesia sí recibe la fuerza del Espíritu Santo para hacer presente, ¿no?, para no solo recordar el pasado, no solo desear que esa gracia se vuelva a repetir hoy, no solo desearlo, sino hacerlo eficaz, hacerlo efectivo. Esto es mi cuerpo, tus pecados son perdonados. Esta es, por lo tanto, la afirmación primera. Memorial no es, pues, únicamente recordar el pasado en un sentido melancólico, en un sentido... No, es que aquí el recuerdo se torna presencia, aquí el deseo se hace realidad, aquí la palabra se confunde con la obra. La palabra se hizo carne, la palabra se vuelve a hacer carne, la palabra hace que, con la fuerza del Espíritu Santo, hace que se vuelva a producir, pues, esa encarnación. En el fondo, la encarnación está continuamente presente en la Iglesia también a través de la liturgia. Y fijaros, dice una cosa importante este punto que hemos leído. No se repite el acontecimiento de la salvación de Cristo. Lo que se repite son nuestras celebraciones. Se repite la celebración litúrgica de la Santa Misa. Pero no se repite el sacrificio de Cristo. Se celebró una sola vez. O sea, nosotros no nos atreveríamos a volver a hacer sufrir a Jesucristo, no se repite. Tuvo lugar una sola vez. Y nosotros lo actualizamos, ¿no? Lo actualizamos por esa fuerza del Espíritu Santo que desde la eternidad vuelve a pasar al tiempo. Cristo se ofreció históricamente hace 2000 años, ¿no?, en el Monte Calvario, y esa ofrenda pasó a la eternidad. Y desde la eternidad nosotros la hacemos presente cada vez que celebramos el sacramento de la Eucaristía y los demás sacramentos, porque en todos ellos se actualiza de distintas formas, ¿no?, pues el misterio de Cristo. En conclusión, afirmación primera de arranque de este punto 1104. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Para nosotros vemos claramente cómo el Espíritu Santo está haciendo una acción de actualización, de un memorial que trae presente, de un deseo que se convierte en realidad. Esta es la omnipotencia de Dios participada por nosotros en la liturgia. Él se hace presente en nosotros en el momento en el que la Iglesia celebra sus sacramentos. Lo meditamos y continuamos enseguida.
número 1105. La epíclesis, invocación sobre, es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que los fieles al recibirlos se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. El nombre de epíclesis es el nombre que ha dado la tradición a la parte de la liturgia en la que la Iglesia invoca a Dios Padre que envía el Espíritu Santo. A eso se llama la epíclesis. La palabra epíclesis es una palabra griega que viene de un verbo epikaleo que significa llamar, invocar. La Iglesia llama, invoca, para que en la celebración litúrgica se haga presente el Espíritu Santo y haga eficaz esa acción. Eso ocurre en todos los sacramentos. En el momento de la Eucaristía, pues lo vemos con mucha claridad, ¿no? Pero en todos los sacramentos tenemos tal invocación. Vais a ver cómo el catecismo toma para la explicación generalmente la liturgia eucarística, que es la más desarrollada, la más clara, pero en todos los sacramentos podemos ver eso. Recordad cómo, por ejemplo, en la celebración del sacramento del matrimonio, también hay una bendición nupcial, en la que los novios puestos de rodillas ante el sacerdote reciben esa bendición, en la cual también hay una epíclesis, una invocación para que Dios bendiga, envíe su espíritu a ese matrimonio, etc. Aquí la afirmación esencial y fundamental de este punto del catecismo es que esta invocación de la Iglesia, del sacerdote, al Padre para que envíe al Espíritu Santo y que las ofrendas, y haga, ¿no?, que esas ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre, es una invocación doble. Hay como dos epíclesis, fijaros. Una antes de la consagración sobre el pan y el vino, y otra después de la consagración sobre el pueblo, para que por la invocación del Espíritu Santo se transforme en un nuevo Cristo. La primera epíclesis comienza, por ejemplo, en los distintos cánones de la misa. Dice: bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. O la segunda plegaria dice: te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. En la tercera plegaria: te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. En la cuarta: te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las segundas epíclesis, o sea, las que se hacen no sobre las ofrendas del pan y el vino, sino sobre el pueblo allí presente, dicen: te pedimos humildemente que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos colmados de gracia y de bendición. O también dice: te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. O también dice: para que llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. O finalmente también: concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. O sea que la Iglesia hace dos momentos de epíclesis. Uno, antes de la consagración, cuando pide a Dios que envíe el Espíritu Santo para que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y un segundo momento, después de la consagración, cuando vuelve a pedir el Espíritu Santo para que nosotros seamos transformados en Cristo y ofrezcamos nuestra vida, junto con Cristo, en Él, por Cristo, con Él y en Él. Por eso se trata de una intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre, ¿no?, ese don, el don del Espíritu Santo. Hombre, es verdad que en rigor la acción del Espíritu Santo se extiende a toda la misa, a todas las partes de la misa, pero este es el momento en el que es invocado de una manera así más expresa, ¿no?, más fuerte, en el que el Espíritu Santo tiene como un protagonismo más patente, y hace fecunda la liturgia, la está fecundando,
igual que el Espíritu Santo fecundó el seno de María. Parece que es como otro momento de encarnación del Verbo. El Espíritu Santo es enviado para fecundar la liturgia, el sacramento de la Iglesia. Así como el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, también es el alma de la liturgia. Sin el Espíritu Santo no hay liturgia, o la liturgia no es efectiva. Por eso nosotros invocamos, ¿no? Invocamos ese poder del Espíritu también para estas finalidades, para convertir a cada hombre en Cristo, para que nuestro crecimiento progresivo no decaiga, para manifestar plenamente el poder del Espíritu en cada uno de nosotros, para que así seamos glorificadores de la Trinidad. Toda la Santa Misa es, por lo tanto, una manifestación del poder del Espíritu, no solo por lo que se refiere a que el pan y el vino son transformados, sino a que esa transformación llega hasta nosotros, hasta cada uno de nosotros. En resumen, y echamos mano de dos textos, uno de San Irineo y otro de San Bernardo, ¿no? Pues que son dos textos que ayudan a entender qué es esto de la epíclesis, ¿no? Decía San Irineo: el Espíritu manifiesta al Verbo, pero el Verbo comunica al Espíritu. O sea, es decir, el Espíritu Santo hace que se encarne el Verbo, y Jesucristo nos dio el Espíritu Santo. Lo mismo pasa en la liturgia. En la liturgia el Espíritu Santo hace que Cristo venga al altar, y recibir a Jesucristo es recibir a través de él al Espíritu Santo. San Bernardo decía: nosotros tenemos una doble prueba de nuestra salvación, la doble efusión de la sangre y del Espíritu. Ningún valor tendría la una sin el otro. No me favorecería, por tanto, el hecho de que Cristo haya muerto por mí, si no me vivificara con su Espíritu. O sea, las dos cosas, los dos dones se reciben en la liturgia. El don de la sangre que brota del costado de Cristo, pero también el don del agua que brota del costado de Cristo, que es el don del Espíritu Santo. Y los dos vienen uno de la mano del otro. El Espíritu Santo, pues, vivifica todo el misterio litúrgico, de tal manera que siempre se una más y más la celebración a la vida y la vida a la celebración. Las dos cosas están íntimamente unidas. La Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Y esto es posible únicamente por la presencia y acción del Espíritu Santo. Por eso añade San Irineo: allí donde está la Iglesia está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allí está la gracia, porque es el Espíritu de la verdad. En resumen, ¿no? Y queremos con ello un poco, pues, darle, extraer una conclusión clara del punto 1005. Nosotros generalmente, nos es más patente en la liturgia el momento de la consagración en el que el Espíritu Santo es invocado para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesús. Este es el momento que llamamos de la epíclesis. Bien, pero no olvidemos lo que dice este punto del catecismo. Eso es seguido de un segundo momento de epíclesis, en el que el Espíritu Santo es invocado para que nosotros mismos, nos transformemos en Cristo mismo y seamos ofrenda viva para su alabanza. Hay, pues, dos momentos de invocación del Espíritu Santo. El uno está más referido a que la ofrenda del pan y el vino se convierta en el mismo Cristo, y el segundo está más referido a nosotros. Si eficaz es Dios, que es capaz de convertir pan y vino en cuerpo y sangre, eficaz también lo será con nosotros, capaz de santificarnos. Nosotros quizás nos cuesta más creer en que Dios puede transformarme a mí, que en que pueda transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús. Quizás hace falta más fe para lo segundo que para lo primero. Porque en lo primero, en el pan y el vino, bueno, pues el pan y el vino son instrumentos que no se resisten por el pecado, sino que son inermes, ¿no? Nosotros, sin embargo,
como tenemos pecado, como tenemos resistencias, pues parece que podemos impedirle a Dios, ¿no? O ponerle obstáculos a Dios para que Él realice su obra de transformación en nosotros. Hace falta más fe para creer en que Dios nos puede transformar a nosotros que en que Dios puede transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús. Hace falta más fe, pero que nos quede claro que lo primero, o sea, la conversión del pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, lo primero se hace como signo para lo segundo. Para que creas en que Dios te puede santificar a ti, primeramente hago un signo de salvación. Igual que Jesús pudo decirnos, para que creáis que estoy siempre contigo, he calmado el agua y la tempestad en la barca. Para que no dudes cuando tú tienes tu interior tempestad, ¿no? El don de la esperanza, la virtud de la esperanza, pues es una virtud sostenida por el Espíritu Santo. La esperanza es la virtud, el don de Dios por el que el hombre cree en que Dios le puede santificar. La virtud de la esperanza es un don del Espíritu Santo que es tanto como creer en que la liturgia es eficaz, que Dios me cambia, que Dios me transforma, ¿no? A pesar de que eso lo vivo yo con la constatación continua de mi ser pecador, que veo que no adelanto, que veo que no... Pues bueno, pues yo creo más en el don de Dios santificador que en mi experiencia de que no adelanto. Creo más en su promesa que en mi experiencia pobre. Bien, vamos a meditar esto y continuamos enseguida. Para familiarizarnos y para entender un poco pues el misterio tan rico que tenemos en la liturgia católica, pues es bueno que por lo menos nos suenen estas dos palabras que utiliza el catecismo, ¿no? Una es la palabra anamnesis y otra es la palabra epíclesis. La palabra anamnesis hace referencia al recuerdo y la epíclesis es la invocación del Espíritu Santo sobre nosotros. La anamnesis es esa parte de la liturgia en la que se recuerdan los misterios de la salvación. Recuerda que, y la epíclesis es la invocación del Espíritu Santo para que haga ahora presente aquello que ocurrió en el pasado. Pues anamnesis y epíclesis son dos cosas que están muy unidas, es decir, recordamos el pasado pero haciéndolo presente, trayéndolo al hoy. El ayer es hoy en la liturgia, está hecho presente, participando de la eternidad de Dios, como decíamos. Como Dios es eterno, Él permite que en la liturgia el ayer sea hoy, que el recuerdo sea presente, que sea actualizado. Dice el punto 1106. Junto con la anamnesis, la epíclesis es el centro de toda celebración sacramental y muy particularmente de la Eucaristía. Y aquí nos traen un texto de San Juan Damasceno. Preguntas cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Te respondo. El Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Que te baste oír que es por la acción del Espíritu Santo. De igual modo que gracias a la Virgen, a la Santísima Virgen y al mismo Espíritu, el Padre por sí mismo y en sí mismo asumió la carne humana. Es un texto de San Juan Damasceno. Veis que la Virgen María es un
modelo perfecto de toda liturgia. En el fondo, cada vez que tiene lugar la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo para que en las especies eucarísticas haga presente a Jesucristo, la Iglesia mira a María y pide de María el don de la docilidad. El don de la docilidad para que no pongamos obstáculos, para que colaboremos con Dios en perfecta, ¿no? En perfecta sintonía con ella, para que se produzca también en nosotros esa especie de encarnación. Por obra del Espíritu Santo, Dios Padre encarnó a Jesucristo en el seno de María. Por obra del mismo Espíritu Santo, Dios Padre trae presente a Cristo en su Iglesia a través de la celebración litúrgica. Es algo tan maravilloso, ¿no?, que la Iglesia nos está recordando. Es un momento máximo. Por eso también, si nosotros nos ponemos de rodillas en el momento de la consagración, es porque barruntamos una presencia del Espíritu. Es como si estuviésemos presentes en el momento de la encarnación en Nazaret, si estuviésemos viviendo aquel momento de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y nos ponemos de rodillas, como adorando aquel momento eternizado en la liturgia. Imagínate presente en Nazaret, el momento de la gran epíclesis, de la gran invocación en la que el Espíritu Santo se hace presente, ¿no? La humanidad pedía el don del Espíritu, y ese don del Espíritu se hizo presente en Nazaret, en la Encarnación. Por eso San Juan Damasceno responde a quien le pregunta por la Eucaristía, responde poniéndole el modelo de María. Preguntas cómo ocurre esto, y yo te digo, por el Espíritu Santo, como ocurrió en María. La Iglesia lleva en su seno a Jesucristo como María le llevó en su seno, y está llevando a cabo una gestación. María gestó durante 9 meses, ¿no?, a su hijo. La Iglesia está gestando a sus hijos a través de los sacramentos hasta que los dé a luz. Estamos siendo unidos a Jesucristo en el seno de la Iglesia. Y allí, el momento de nuestra muerte es el momento en el que la Iglesia nos da luz para Dios, después de habernos gestado a través de los sacramentos. Esta imagen mariana, pues es una imagen que debemos de apropiarnos, hacerla nuestra. Estamos siendo gestados en el seno de María. La Iglesia tiene un seno en el cual nos está gestando a través de los sacramentos para darnos a luz. Bien, y vamos a leer el punto siguiente, el punto 1107, con el cual se concluye esta exposición que tiene como título El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. El poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino y la consumación del misterio de la salvación. En la espera y en la esperanza nos hace realmente anticipar la comunión plena con la Trinidad Santa. Enviado por el Padre, que escucha la epíclesis de la Iglesia, el Espíritu da la vida a los que lo acogen y constituye para ellos ya desde ahora las arras de su herencia. Aquí hay una referencia a que Dios dice, escucha la epíclesis de la Iglesia, es decir, Dios escucha a su Iglesia que clama y dice, Señor, envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, y Dios escucha esa súplica, igual que escuchó el clamor del pueblo que estaba esclavo en Egipto e invocaba la liberación. Dios escuchó aquella llamada y la respondió. También ahora escucha a un pueblo que pide su Espíritu y lo envía, ¿no? Profusamente lo envía en la liturgia. Se nos dan aquí 2 textos para la reflexión, ¿eh? Uno es Efesios 1:14 y otro es 2 Corintios 1:22. Dice el primero: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. O sea, que habla que es
el Espíritu Santo es prenda de nuestra herencia. 2 Corintios 1:22 dice: y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu Santo en nuestros corazones. Como veis, los textos en los que se nos remarca y se nos insiste en que el Espíritu Santo que recibimos, ¿no?, especialmente en la celebración de los sacramentos, en la celebración litúrgica, es prenda, es las arras. O sea, en la liturgia se nos dan las arras de lo que está por venir, en la vida eterna. Es el mismo Espíritu Santo, porque allí lo seremos todo en todos, ¿no? Allí seremos una sola cosa en él. Bueno, pues ahora se nos da en prenda, se nos da en arras. En la liturgia es el cielo adelantado en unas arras. Sabéis que las arras son un signo de todos los bienes que compartimos. Las arras son como el adelanto significado de todo lo demás, ¿no? En la celebración de la boda, las arras significa el signo externo de que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, es decir, que lo compartimos todo. En el matrimonio no hay tuyo o mío, sino que todo es nuestro, y eso es significado con las arras. Bueno, pues aquí se nos dice que el Espíritu Santo que se nos da en la liturgia es las arras de lo que está por llegar. O sea, es el signo litúrgico que te recuerda que Dios se hace un don pleno para ti. Lo recibes en la liturgia, esa comunión que recibes, ese don sacramental, te está recordando bajo unas arras, bajo una prenda, que Dios es un don totalmente para ti, que Dios te quiere y se te da totalmente. Y ahora lo recibes como en un pequeño adelanto en eso que es sencillamente la celebración de esa liturgia. Hay otro texto también, otro texto para que nos haga meditar sobre lo que es el poder del Espíritu. Es el de Ezequiel 37, un texto de la Sagrada Escritura también impresionante, en la que se habla de la invocación al Espíritu. Y es bueno que lo apliquemos a la liturgia. Dice así: la mano del Señor se posó sobre mí, y el Espíritu del Señor me llevó, dejándome en un valle todo lleno de huesos. Me los hizo pasar revista. Eran muchísimos los que habían en la cuenca del valle, y estaban calcinados aquellos huesos. Entonces me dijo: hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Contesté: tú lo sabes, Señor. Me ordenó: conjura así a estos huesos calcinados, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor a esos huesos: yo os voy a infundir espíritu para que reviváis. Os injertaré tendones, os haré criar carne, tensaré sobre vosotros la piel, y os infundiré espíritu para que reviváis. Así sabréis que yo soy el Señor. Pronuncié el conjuro que se me había mandado, y mientras lo pronunciaba resonó un trueno. Luego hubo un terremoto, y los huesos se ensamblaron, hueso con hueso. Vi que habían prendido en ellos los tendones, que habían criado carne, y tenían la piel tensa, pero no tenían aliento. Entonces me dijo: conjura el aliento, conjura, hijo de Adán, diciéndole al aliento. Esto dice el Señor: ven aliento desde los cuatro vientos y sopla en estos cadáveres para que revivan. Pronuncié el conjuro que se me había mandado, penetró en ellos el aliento, revivieron y se pusieron en pie. Era una muchedumbre inmensa. Bien, pues, fijaros, el profeta es el mismo ministro de la palabra que está ejecutando esta orden de Dios. Cada vez que celebramos la Sagrada Escritura, estamos como Ezequiel, obedeciéndole a Dios cuando le dice: conjura el Espíritu, invoca al Espíritu para que venga y haga que esta multitud de huesos primeramente se integren entre sí, luego pasen a tener carne, tendones, piel. Invoca al Espíritu para que les dé vida. La asamblea litúrgica es como esa imagen de los huesos.
porque el pecado en nosotros, pues eso nos convierte en cadáveres. Invocamos a Dios para que primero para que nos una, para que nos ensamble, como aquellos huesos se ensamblaron, porque cada hueso estaba dislocado uno del otro, ¿no? Dice que hubo como un gran estruendo y los huesos se ensamblaron unos con otros. Este texto de Ezequiel es un texto hermosísimo para que también lo apliquemos a la liturgia. En la liturgia el pueblo se ensambla entre sí, es decir, hacemos familia. No somos una suma de individuos, no, sino somos una familia. Invocamos al Espíritu Santo como familia, y el Espíritu Santo nos regenera, igual que Jesús llamó a Lázaro, aquel que olía ya, porque hacía días que estaba, y le llamó a Lázaro, y le regeneró. También los sacramentos nos regeneran, por ejemplo, el sacramento de la confesión, especialmente, ¿no? Cuando hace que de nuestra carne putrefacta, ¿no?, resurja una carne nueva, viviendo en gracia de Dios. Es decir, Dios nos regenera por los sacramentos, ¿no? Apliquemos esta imagen del capítulo 37 de Ezequiel, que os invito a que leáis, ¿no?, a la celebración de la liturgia, y piensa que cada vez que vas a la celebración de la Santa Misa, especialmente, o a la celebración del sacramento de la penitencia, cualquier otro sacramento, ¿no?, especialmente estos dos que son los que más frecuentamos, ¿no?, pues piensa cómo se está volviendo a invocar el Espíritu para que aquel valle de huesos, pues se vivifique, se integre, se haga una comunión de él, y para que el Espíritu Santo realice esa obra. Concluimos pues de esta forma la explicación de esta parte que tiene como título: el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo, lo hace presente. Bien, de acuerdo, vamos a concluir este día de hoy. Lo concluimos como siempre con la bendición del Señor. Descienda sobre vosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.